Interesante, estamos en esta serie de milagros y hemos ido por una travesía a través de lo que esto significa, entendiendo en primer lugar que el mayor y más grande milagro que nosotros podemos experimentar tiene que ver con la salvación, tiene que ver con entregar nuestra vida a Cristo. Ese va a ser uno de los más grandes milagros que vamos a poder ver y sentir esa transformación en nuestra vida. Y la semana pasada hablábamos de este concepto de cómo el milagro necesita fe y obediencia. Hay que dar ese paso de fe y hay que moverse. Pero hoy día hay algo que quiero compartirles y que quiero poder hacerles entender en términos de cómo aplicamos todo esto de manera concreta. Y para esto leía sobre un matemático, filósofo francés, que de él sale una frase muy conocida que dice: la información es poder. La información es poder. Y quizás muchos de nosotros hemos escuchado esta frase y este concepto tiene una idea bien particular en donde mientras más preparado, más conocimiento tengo, obviamente más oportunidades, más desempeño puedo tener y en el fondo más confiado me siento. Lo puse de esta manera: más conocimiento igual más confianza. Y fíjense, lo podemos ver en distintas áreas. Okay, cuando uno llega por primera vez a un trabajo, como no tiene el conocimiento del sistema, no tiene el conocimiento de la gente o del mismo trabajo que debería ser en términos, qué sé yo, particulares y específicos, se siente desconfiado, se siente un poco temeroso, pero a la hora de que ya uno empieza a agarrar confianza, a conocer más, conocer la gente, conocer el sistema, puede desempeñarlo muchísimo mejor, lo hace más seguro. Y como sé lo que se espera de mí, entonces hago aquello que ya sé. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Aún más hoy día con el conocimiento que tenemos al alcance de nuestras manos. ¿Okay? Muchos de nosotros en ocasiones tratamos de averiguar cómo hacer ciertas cosas escribiendo ya sea en YouTube o preguntándole a la inteligencia artificial cómo hacer. Y te da una respuesta de una manera específica y concreta. Te da incluso los pasos para seguir. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Ahora, esto no es tan lejano de nuestra fe, ¿ok? De hecho, el apóstol Pablo lo escribe y lo plantea desde una perspectiva bien particular. Él dice lo siguiente en Romanos, versículo 10, 17. Así que la fe viene por el oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Es decir, que para poder tener fe, yo tengo que escuchar, tengo que recibir, el conocimiento tiene que entrar en mí. La idea nuevamente, mientras más conozco de Dios, mi fe incrementa. Amén. Y por otro lado, mientras menos conozco de Dios, voy a tener una fe que va a estar débil. Y aquí es donde entra el principio que hemos estado hablando durante este último tiempo. Yo les decía la semana pasada este concepto de la fe más la obediencia igual milagros. Y quiero que lo combinemos con esto que les he planteado recién, porque si yo no puedo tener una fe suficiente, no voy a poder obedecer y jamás voy a experimentar milagros en mi vida. Para tener fe necesito, quiera o no, conocer de Dios. Y mientras más o menos conozco de Dios, todo eso va a determinar el resultado de lo que pueda yo experimentar de manera personal. Entonces, para esto lo que quiero hacer es que voy a contarles dos historias particulares que hablan de este principio, ¿ok? Son historias bíblicas. Una la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y la otra la vamos a encontrar en los Evangelios. Y la primera, que está en el Antiguo Testamento, es muy interesante. El contexto es bien particular. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ha salido de Egipto, ha visto el poder de Dios y ha salido de Egipto y se encuentra en este minuto en camino a la tierra prometida, en este proceso. ¿Okay? Pero en medio de todo esto, están con una sensación de la vida pasada. ¿Ok? Están recordando aquellas cosas que han perdido y no enfocándose en aquellas cosas que hoy tienen. Entonces, capítulo 11 del libro de Números,
Versículo 4 dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener grandes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y aquí esto está fuera del mensaje, pero algo interesante que podríamos observar aquí es que mira con quién andas y te diré lo que te van a influenciar. ¿Ok? Porque la gentuza, hay algunos que andan con gentuza viajando por la vida y se antojan de las mismas cosas que ellos se antojan. Y el pueblo de Israel, continúa el versículo 4, también comenzó a quejarse. ¡Ay, ay, ay! Si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Unos taquitos. ¿Cómo nos acordamos? Continúa. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, las tortillas, la arepa, la empanada, el ceviche. Oremos para terminar. El comienzo de esta historia, como les digo, es interesante porque justo antes de esto la gente viene ya de experimentar el castigo por una queja. Y ahora nuevamente se están quejando, misma situación. Este deseo de tener comida que había en Egipto, este deseo de la vida anterior, cosa que, querámoslo o no, nos pasa muchísimas veces a nosotros, este antojo de nuestra carne. Entonces el versículo 10 describe la sensación de Moisés, diciendo, entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Es doloroso. En la posición que él está viendo, lo más probable es que se lo toma de manera personal, está sintiendo la carga. Dios lo ayuda en el sentido en este minuto de que otras personas puedan recibir de su espíritu. Pero Moisés en este caso está molesto. Y está molesto por esta carga que tiene. Esta gente es mal agradecida, se enfoca en lo que no tiene y no logra ver lo que tiene. Y en medio de toda esta situación, él no quiere lidiar más con esta gente. Entonces, cuando está en esta situación, está planteando todo esto, Dios le entrega un mensaje particular a Moisés, que se lo diga a la gente. Y este es el mensaje que Dios le está dando a Moisés. Y le dice, también dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne, estábamos en mejores condiciones en Egipto, ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela toda. Van a tener que comérsela. Y la respuesta de Dios es interesante porque si leemos los primeros versículos anteriores vemos que Dios ayuda a Moisés a dividir esta carga y en cierta manera le está quitando peso para que él no tenga que lidiar con todo el pueblo de Israel y las quejas de la gente. Pero también vemos que de cierta manera lo que Dios está haciendo es que está diciendo, voy a alimentar a la gente de manera abundante. Y lo voy a hacer el día de mañana. ¿Quieren carne? Mañana van a tener carne, así que prepárense. Hay un problema. El problema es que la gente quiere comer algo específico y no hay. Y la respuesta de Dios, interesantísimamente, es la solución del problema. Mañana lo tendrán. Fíjense la respuesta de Moisés en el versículo 21. Entonces Moisés respondió al Señor, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo. Y aún así dice, yo les daré carne durante todo un mes. Señor, mira, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría. Fíjense lo extremado que se está yendo a extremos. Si matáramos a todos los animales, si pescáramos todos los peces del mar. Su respuesta se basa desde una cosmovisión personal de lo que él entiende. En cierta manera, Moisés está actuando como muchas veces nosotros estamos reaccionando frente a nuestro problema basado en una cosmovisión personal.
esto es imposible. Esas son las mentiras que muchísimas veces nosotros nos creemos. Esta situación es imposible. Entonces, caemos en este juego de mirar a Dios desde una perspectiva particular. Es más, medimos el poder de Dios con nuestros propios estándares. Y creamos ciertas categorías en donde comenzamos a encajar a Dios si puede o no puede hacerlo. De hecho, quiero mostrarle, hoy día les voy a mostrar distintas ecuaciones, ya les mostré una, pero aquí hay otra. Conflicto más conocimiento. El conflicto que yo estoy teniendo, más el conocimiento que yo tengo de este problema, dividido por el conocimiento que yo pueda tener de Dios, va a ser el resultado. Lo que quiero que podamos entender es que muchísimas veces determinamos lo que Dios puede hacer basado en lo que entendemos desde la lógica humana. Y más aún, desde lo que entendemos de quién es Dios. Cuestionamos si Dios podría o no hacer tal cosa, basados en estándares humanos, desconociendo la capacidad de Dios. Y aquí es donde entra el problema, porque muchísimas veces, mire, no es que si Dios puede, es que yo no sé si puede. Ahí radica el problema. Yo no sé. Y por causa de que no sé, la duda se transforma en mi compañera, en mi consejera. E incluso, antes de siquiera, muchísimas veces, considerar pedir algo a Dios, estoy cuestionando si Dios va a poder o no. ¿Y todo basado en qué? En un concepto personal. Por eso me gusta muchísimo la respuesta que Dios le da a Moisés en el versículo 23. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¿Tú piensas que esto es imposible para mí? ¿Tú crees que hay cosas que yo no puedo hacer? Miren, la respuesta de Dios es categórica. Y dentro de ella, Dios está haciendo automáticamente una presentación a que nosotros, y en este caso, Moisés llegue a una conclusión. ¿En verdad tú crees que yo no puedo? ¿En verdad tú crees que esto es imposible? Porque aquí es donde nosotros, en muchísimas ocasiones, estamos con esta pregunta que sondea en nuestra cabeza, que se anida en nuestro corazón. ¿Qué tan grande es el poder de Dios? O esta otra, ¿qué es aquello imposible para Dios? ¿Cuál es esa cosa que Dios no puede hacer? ¿Cuál es ese milagro que Dios no puede desarrollar? Al observar esta pregunta, quiero que entendamos que lo que Moisés estaba lidiando no es algo desconocido, no es algo lejano. Muchísimas veces nosotros en distintas ocasiones o en distintas situaciones personales nos hemos encontrado en esta misma disyuntiva, preguntándonos si el brazo de Dios no tiene el poder suficiente, pensando que Dios no está interesado, cuestionando si es posible o no. Y porque cada uno de nosotros lidiamos con esta circunstancia, aquí es donde quiero que me acompañen a la segunda historia. Porque hay una historia donde se repite algo bien particular con una solución al problema. El contexto nuevamente es fascinante. Jesús se ha transfigurado frente a Pedro, Juan y Jacob.
Y vienen bajando y ven que hay una discusión. Los discípulos están discutiendo con los maestros de la ley. Hay una conmoción, muchísima gente. Y ahí es donde Jesús llega. Y pregunta, ¿qué es lo que pasa? Entonces, versículo 17 de Marcos 9. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Mira, él está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que lo que hice fue que lo traje a tus discípulos para que lo echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús viene de esta transfiguración y ve esta conmoción, ve toda esta discusión, y aquí hay un hombre que está planteando su problema, que está planteando su necesidad, que está en busca de un milagro. Necesita la intervención de Jesús. Entonces Jesús, en esa reacción que él tiene, él dice lo siguiente: gente sin fe, particularmente a sus discípulos, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le dio una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Si hubiera sido Shakespeare escribiendo, y una risa. ¡Wow! A mí, si yo estoy aquí y de repente aparece uno, llamen al 911. No, pero es una situación particular. Es una situación particular que en el fondo todo el mundo está observando. Todo el mundo está viendo lo que está pasando. Y fíjense cómo Jesús ahora toma esta cuestión de manera personal y va al Padre. ¿Hace cuánto? Le pregunta. ¿Hace cuánto tiempo esto está pasando? Desde que era muy pequeño, contestó el Padre. Hay algo aquí que se nos está diciendo. De hecho, le dice el papá, a menudo el Espíritu lo arroja al fuego, al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. Interesante. Jesús cuestiona y ve que el problema es complejo. El problema es complejo. Lo primero que confronta es esta falta de fe con sus discípulos, pero sobre todo está viendo esta situación del Padre. Y el Padre está expresando que este problema lleva muchísimos años, desde que el niño era pequeño. Hemos estado lidiando, Señor, con este problema por mucho tiempo. Piensa en esto. ¿Cómo se siente usted cuando usted lidia con un problema que lo acompaña por años? No por días, por años. Y aquí está la otra ecuación, mire, tiempo más problema igual posibilidad. Comienzo, dependiendo de la cantidad de tiempo que transcurre, comienzo a dudar de las posibilidades que esto pueda arreglarse. Mientras más tiempo pasa, mientras más tiempo estoy experimentando esta situación, más o menos posibilidades voy a tener de que esto se arregle, de creer que esto puede sanarse a través de un milagro. En el caso de este hombre, cuando pide ayuda a Jesús, termina con esta frase, si puedes. Y es que aquí nuevamente, miren, aquí nuevamente, en medio de toda esta circunstancia, cuando yo estoy experimentando una situación dolorosa que me afecta emocional, física, financiera, relacional, cualquiera sea, comienzo a dudar y las preguntas comienzan a bombardearme. ¿Puede Dios obrar en mi problema? Este hombre tiene una pregunta. ¿Puedes? Y esta es la pregunta que caemos nosotros constantemente. Determinamos el poder de Dios en base a la idea que yo tengo de Dios. Y es lo mismo que Moisés en su situación. Determinamos el poder de Dios con una mente limitada de quién es Dios.
¿Se acuerdan en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Jesús le dijo a esa mujer, si supieras a quién tienes al frente, ¿quién es quien te pide agua? Es que muchas veces nosotros no sabemos, pero también hay veces que caemos en otra pregunta que es desafortunada, pero que yo siento que es muy peligrosa. ¿Quiere Dios obrar en mi problema? ¿Por qué es peligrosa? Porque empiezo a cuestionar si Dios está interesado en mí, si Dios me ama, quizás he hecho algo malo. Empiezo a evaluar mis acciones pensando que yo no estoy recibiendo porque me merezco este castigo, porque he hecho algo malo y Dios no ve mi necesidad, no ve mi dolor, no ve mi sufrimiento. Estoy pagando. Y quizás esas preguntas son equivocadas. Quizás deberíamos enfocarnos en una pregunta más específica, en una pregunta más concreta, más personal, una pregunta que nos pueda llevar a un crecimiento. Porque la verdadera pregunta debería ser, ¿qué quiere hacer Dios en medio de todo esto? Así es, amén. No entiendo, sé que Dios me ama. ¿Qué quieres hacer Dios? ¿Qué quieres hacer tú en mi corazón? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar? Abre mis ojos, Señor, para poder ver. Porque quiero que entienda algo. Con milagro, sin milagro, con respuesta o sin respuesta, grande o pequeño sea el problema, Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. En el caso de Moisés, su brazo no se había hecho más pequeño. En el caso de Jesús, era el mismo que se había glorificado en esa montaña que estaba frente a este hombre. Pero nosotros ponemos en duda la capacidad de Dios por este conocimiento limitado. Por eso cuando Jesús está viendo que este hombre no entiende, le pregunta, ¿cómo que sí puedo? ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible si uno cree. Amén. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Y aquí es donde yo siento que de manera categórica Jesús pone las cartas sobre la mesa y le hace ver, hey, no hay nada imposible para el que cree. Pero recuerda lo que dije al principio, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Mientras más conozco a Dios, más tengo la capacidad de confiar en Él en medio de cualquier circunstancia. Y es que logro darme cuenta de que Dios tiene el control de mi vida, que mi vida está en sus manos. Y ese lugar es donde yo quiero estar. No importa si estoy enfermo o si tengo salud, si tengo o no tengo. Pero también está esa petición que este hombre le está haciendo. Ayúdame a superar mi incredulidad. Este tiene que ser el clamor, porque este hombre está haciendo un reconocimiento. Está siendo vulnerable y está diciendo, tengo un problema. Yo soy el problema. No es que Dios no puede, es que yo creo que Él no puede. Jesús, tus discípulos no pudieron. Llevo años con este problema. Siento que nadie puede. Por eso, ayúdame en mi incredulidad. Quiero que entienda lo siguiente. La incredulidad pasa por mi desconfianza. Y por causa de mi desconfianza pasa mi desconocimiento. Mi desconfianza pasa por mi desconocimiento. Y mi desconocimiento pasa por falta de relación íntima con Dios. Así es. Y es que la verdad, cualquiera sea mi situación, cuando conozco a Dios, puedo confiar que estoy seguro. David escribe en el salmo más famoso que pueda andar por el valle de sombra y de muerte, porque sabe que Jehová es su pastor.
Mi incredulidad, en este caso, está medida por mi conocimiento de Dios. Mientras menos conozco, más incrédulo. Mientras más conozco, esta desconfianza, esta incredulidad comienza a disminuir. Eso no quiere decir que van a haber tiempos que mi fe va a tambalear, que mi fe va a dudar. Pero mientras más conozco de Dios, mientras más me alimento de su palabra, mientras más lo hago real en mí, mi fe más crece. De hecho, algo interesante es que muchísimas veces a nosotros nos gusta evadir los problemas y cuando evadimos los problemas nos perdemos la oportunidad de crecer, de ver a Dios, de conocerlo. Porque quiero recordarle, todo es posible si uno cree. Todo. Hace muchísimos años atrás, un hombre escribe una carta muy interesante. Y en sus últimas palabras, él dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Me alegro mucho en el Señor de que ya por fin han florecido sus buenos sentimientos para conmigo. Ya los tenían, solo que les faltaba la ocasión de manifestarlos. Pero creo que sepan esto. No lo digo movido por la necesidad, pues fíjense, he aprendido a contentarme con lo que tengo. De hecho, sé andar, se vuelve para atrás, por favor. Sé andar escaso y sobrado. Estoy acostumbrado a todo y en todo. La saciedad y el hambre, la abundancia y la privación. He aprendido, me fascina esta frase, he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Porque el secreto está en que todo lo puedo con aquel que me da la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Cristo se ha hecho el centro de mi vida, cuando conozco quién es Él, cuando sé que Él es mi proveedor, que Él es mi sustentador, que mi vida está en sus manos. Puedo decir como Pablo, vivir de ganancia, morir. Me voy al cielo con Él.